Los niños son de Cristo, Él es su Salvador. Son joyas muy preciosas, cómprolas con su amor. Joyas, 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 joyas del Salvador. Están en esta tierra, cual luz y dulce amor. Los niños son tesoros, pues que del cielo son. Los refulgentes esparcen en horas de aflicción. Joyas, 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 joyas del Salvador. Están en esta tierra, cual luz y dulce amor. Los niños son estrellas de grata claridad. Quiere Jesús que anuncien al mundo su verdad. Joyas, 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 joyas del Salvador. Están en esta tierra, cual luz y dulce amor. Los niños son de Cristo, por ellos Él vendrá, y con Él para siempre dichosos vivirán. Joyas, 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 joyas del Salvador. Están en esta tierra, cual luz y dulce amor. Hola, buenos días hermanos, es un gusto saludarlos nuevamente por este medio. Deseo de todo corazón que estén llenos de bendición en cada hogar. Y dice en la palabra de Dios, en el Salmo 118, versículo 24, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Así es como damos comienzo a nuestro servicio de este día, con gozo y alegría, sirviendo a nuestro Dios. Vamos a hacerlo haciendo una oración. Cierren sus ojos. Bendito Padre Celestial, en esta hora te agradecemos, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque nos permites el aire de cada día, el alimento y la salud. Gracias, Padre, porque todo este tiempo tú has estado con nosotros y confiamos, Padre, que así ha de seguir siendo. Padre, ponemos este culto delante de ti. Te pedimos que lo recibas con olor grato, que tomes en tus manos a todos los que participamos para elaborarlo, Señor. Bendice a quien va a impartir tu palabra, Señor, para que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de él. Y permítenos a todos, corazones dispuestos, a aprender más y más cada día de ti. Bendecimos tu nombre, te glorificamos y dejamos este culto en tus manos. En Cristo Jesús, amén. Juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores, afianza a tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por tu palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos, más que el oro y más que el oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Salmo 119, versículos del 121 al 128.
Hermanos, en esta ocasión nos trae la palabra de Dios el hermano Miguel Martínez, a quien tengo el gusto de conocer desde hace algún tiempo. Él ha trabajado en el ministerio en el estado de Oaxaca y actualmente está iniciando una iglesia en el estado de Chiapas. Estemos atentos a la palabra de Dios. Buenos días, hermanos. Te doy gracias a Dios por la invitación de nuestros hermanos de Fuente de Vida, nuestra iglesia presbiteriana allá en Netzahualcóyotl, en el Estado de México. Damos las gracias por esta invitación. Mi nombre es Francisco Miguel Martínez Quirós. Somos misioneros plantadores de una iglesia presbiteriana aquí en la comunidad de El Porvenir Agrarista, La Trinitaria, en Chiapas. Y voy a invitarlos a abrir sus Biblias para poder preparar la palabra del Señor en nuestros corazones y así exponerla el día de hoy. Nuestra cita bíblica base que vamos a utilizar el día de hoy está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 20. Y me gustaría que todos tuvieran ahí buscando en su Biblia este pasaje, San Lucas capítulo 3, versículo 1 al 20. Y ya que todos lo tengamos, dejémosla ahí, pongámosle una cintita o ahí una seña, porque vamos a orar y vamos a agradecer a Dios por este día que nos da para recibir de su palabra. Oremos, hermanos. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Padre, por el privilegio de poder entender tu palabra a través de la explicación que hoy traes a nuestras vidas. Enséñanos, Padre, a través de este mensaje que sea proclamado por tu Espíritu Santo, Señor, a nuestros corazones, y que hables y nos lleves al buen entendimiento de ella. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bien, queridos hermanos, hoy vamos a ver un tema muy especial. El tema se titula El Evangelio a través de la exhortación. Hoy vamos a ver un pasaje bíblico que nos deja, sin lugar a dudas, un conocimiento amplio de lo que es el Evangelio. Muchas veces nos hemos enfocado a que el Evangelio es llevarle a la gente un folletito con 4 pasos para que por porciones muy pequeñas ellos logren entender la gran magnitud de lo que es el Evangelio verdadero que la palabra nos enseña. Pero veamos cómo las Escrituras nos muestran cómo fue enseñado el Evangelio. Y para muestra basta el mejor ejemplo, el primer ejemplo de evangelio que existió, y es este, hermanos. El pasaje capítulo 3, versículo 1. Es el primer evangelio que vamos a ver anunciado después del gran silencio, donde no se escribieron más allá cosas por los profetas hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vayamos pues al capítulo 3. Vamos a ir explicando esto expositivamente, de tal forma que vamos a ir avanzando texto a texto, versículo a versículo, hasta llegar al versículo 20. Recordemos que Lucas, un predicador, pero más que predicador, un investigador médico que se esmeró en detallar toda la historia que ya muchos otros antes habían intentado hacer, pero él aclara en el capítulo 1 de Lucas que ahora lo está exponiendo de una forma ordenada. Y cabe mencionar que cuando Lucas empieza el mensaje de Lucas, el mensaje del Evangelio de Cristo, él inicia de la siguiente forma: puesto ya que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio le vieron, o sea, a Jesucristo, con sus ojos, y fueron ministros de la palabra. Él ahora viene a ser
un relato ordenado históricamente. Pero él empieza hablando por primera vez no del nacimiento de Cristo, sino del nacimiento de Juan el Bautista. Y él al hablar acerca del nacimiento de Juan el Bautista, habla acerca de la venida de un ángel, el ángel Gabriel, que visita a Zacarías, el cual es el padre de Juan. Pero la historia de hoy va a ser enfocada al momento en donde Juan el Bautista ya había nacido, ya había crecido, y él empieza a predicar o a cumplir el trabajo por el cual él nació. Recordemos que Juan el Bautista no estaba dentro del pensamiento o los planes de sus padres, ya que su madre era estéril y ya que su padre y su madre eran ancianos. Pero cuando vino el ángel y les enseñó a ellos dos que iban a ser padres, Zacarías no lo entendió, no lo comprendió y no le creyó. De tal forma que el ángel le dio un escarmiento. De tal forma que le dijo que él no iba a hablar sino hasta que el niño naciese. Pero vamos a ver ese mensaje que enseña Juan el Bautista, la cual he titulado el Evangelio a través de la exhortación. Bien, hermanos, versículo 1 del capítulo 3 dice lo siguiente: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Licinias tetrarca de Abilinir. Y siendo sumo sacerdote, estoy leyendo el versículo 2, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan el Bautista había iniciado su ministerio, su propósito por el cual milagrosamente su madre había quedado embarazada. Había iniciado su travesía en el desierto para seguir ciertas cosas que distinguirían después de mucho tiempo que él vendría a ser el Elías que estaban esperando los judíos. Ese Elías que para los judíos era símbolo de la venida del Señor Jesucristo, pero que en este tiempo no creían que era él el Cristo. Juan el Bautista empieza su ministerio a través de este versículo que nos ilustra Lucas cuando dice que en el tiempo donde era sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan para iniciar su ministerio. Versículo 3 dice lo siguiente: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Hermanos, quiero ser muy claro en esto. La primera vez que un evangelista habla directamente de la venida de Cristo, lo hace a través del bautismo del arrepentimiento de pecados. Y lo hace a un pueblo que lo esperaba. ¿Cuántas veces nosotros cuando evangelizamos a ciertas personas, familias, amigos, queremos que lleguen a la iglesia, pero ese será el propósito de Dios para nosotros como evangelistas? El que llevemos gente a la iglesia, llevemos gente a las células, ¿ese es el propósito del evangelio? Hermanos, Lucas, a través de la vida de Juan, nos va a enseñar un principio muy importante y que debe de ser el punto crucial para todo evangelista, y es más, para todo cristiano, cuando anunciemos el evangelio de Cristo. Y esta es esa primicia. El versículo 3 nos lo dice: y él fue
por toda la región contigua del Jordán, predicando, ¿qué cosa? El bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Ellos sin duda tenían un contexto de lavamiento, pero para ellos era tan crucial ligarlo a lo físico, a lo material. Y Lucas nos ilustra que Juan fue más allá de un lavamiento que tenían por costumbre los judíos. Fue a un bautismo, a un lavamiento espiritual, hermanos. ¿Pero de qué? Para provocar el arrepentimiento de pecados en el cual estaba involucrada el pueblo de Dios. Ahora, hermanos, cuando nosotros predicamos en el mundo acerca de Cristo, ¿qué es lo que predicamos? Hay veces que nos hemos enfrascado en algo muy trivial acerca del amor de Dios. Es que Dios te ama. Pero llega a desenfocar nuestro entendimiento de Dios te ama en un mero sentimiento y no lo que verdaderamente habla las Escrituras del amor. Y entonces nos involucramos en un mundo sentimentalista donde llevamos a la gente a decir, Dios te ama, ven, te va a apapachar ese Dios barbudo con brazos calurosos y te va a abrazar y te va a consolar. ¿Realmente ese es el Evangelio, hermano? Llevar a la gente a que existe un Dios donde los va a apapachar porque han sufrido tanto. Ese es el propósito del Evangelio. Juan nos ilustra que no, hermano. Porque él lo que fue a hacer por revelación de Dios, por palabra de Dios, es que tenía que llevar un bautismo que llevara a la gente al arrepentimiento de su pecado. ¿Y de qué forma la gente va a entender esto, hermano? Si no es que tenemos que aclararle que la gente es pecadora. Quiero que examinemos nuestra forma de evangelizar a la gente hoy. Y esa es la reflexión. Un evangelio a través de la exhortación. Veamos qué más nos enseña Juan el Bautista en estas escrituras. Vamos a más adelante, versículo 4. Como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se llenará, y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Lucas aclara que Juan era la profecía de Isaías 40, versículo 3, que dice lo siguiente: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Vean ustedes cómo Isaías había profetizado el trabajo que realizaría Juan. Ahora, ¿qué es lo que era Juan? Era esa voz que preparaba, ¿qué cosa? El camino del Señor. Hermanos, nosotros ahora representamos el trabajo de Juan el Bautista cuando predicamos, porque preparamos con nuestra voz, predicando ese mensaje del Evangelio de Cristo a los corazones de la gente. Y claro que por supuesto que debe de ser la misma tendencia en la que trabajó Juan el Bautista. En no apapachar a la gente, sino llevarle un mensaje que lo llevara al arrepentimiento de sus pecados. Y dígame usted, ¿cómo se va a lograr ese objetivo si nosotros vamos y le decimos: si vienes a Cristo, todos tus problemas se van a acabar? Si vienes a Cristo, tu enfermito va a sanar. Si vienes a Cristo, vas a ser prosperado en gran manera.
Dígame qué clase de evangelio es ese, porque yo no lo veo en las escrituras plasmadas por Juan el Bautista, la voz del desierto que preparó la venida, el camino del Señor. ¿Cómo preparas el camino del Señor en la vida de la gente que anda en el mundo sin Cristo? ¿Como Juan? ¿O como un mercader tratando de vender un falso evangelio? Seguimos, hermanos. Después de esta enseñanza, de esta profecía que Lucas nos lleva a revelar acerca de Juan el Bautista siendo la voz que clama en el desierto, dice lo siguiente, versículo 7: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Fíjense, ¿cuál era el mensaje que decía Juan el Bautista? Oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Vean ustedes, Juan el Bautista no se tocó su corazón para decir, ay, se va a ofender mi amigo, se va a ofender mi familiar, se va a ofender mi vecino. Decía, oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 8 dice lo siguiente: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Hermanos, había un pueblo que estaba esperando la venida de su Mesías, sin embargo, ellos no querían recibirlo. ¿Y saben por qué? Porque eso implicaba quitarse de todas las cosas y costumbres que a través de los años ellos le agregaron a la palabra de Dios. Hoy en día estamos viviendo situaciones muy parecidas en las iglesias. La gente ya no quiere recibir la palabra porque es aburrida. Ay, hermano, ya lleva usted 1 hora predicando. Eso ya no se aguanta. Hermano, ya debería de usted contar aunque sea un chiste. Imagínense, las iglesias hoy en día están pidiendo chistes. Hermanos, que no está avivado el culto, necesitamos más avivamiento. ¿Será eso, hermanos? El pueblo de Dios en ese tiempo también estaba siendo predicado el verdadero evangelio y no les gustaba. Juan el Bautista fue más profundo, hablarles acerca de lo que realmente dicen las Escrituras. Y les dice, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento, hermano? Cuando la Biblia habla acerca de los frutos se refiere a algo evidente, no solamente de palabras. He estado escuchando últimamente muchos casos donde hermanos en las iglesias han caído en pecado. Y en la reunión de sus consistorios o de sus presbiterios, ellos se encuentran y dicen, sí, hermano, cometí pecado y necesito que me perdone Dios, estoy arrepentido. Cualquiera puede decir que está arrepentido, hermanos. Pero Juan el Bautista dijo, haced frutos, hermanos. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Porque un genuino arrepentimiento tiene que ser visible, hermanos. No solamente de palabra. Cuando tú prediques el evangelio, lleva a la gente a entender que es un pecador, tal como tú lo eres. Donde tú reconozcas que también eres pecador y necesitas de Cristo día a día, hora a hora, minuto, segundo a segundo. Donde tú lleves a la gente a entender que es un ser miserable y pecador. Que el pecado lo ha llevado hasta la depravación de su vida. Que ha fallado como hombre, como mujer, como esposo, como esposa, como hijo. Como responsable. Que ha fallado a Dios pecando contra Él. Deseando otros ídolos, adorando otras imágenes. Que tu propósito como hombre, mensajero del gran rey,
te lleve a evangelizar de esta forma, hermano. Y no como un mercader tratando de convencer a la gente para que llegue a tu iglesia. Ese no es el propósito. Y ese no fue el propósito de Juan. Encontraremos, como en este caso, muchos pretextos de decir: es que yo soy hijo de pastor. Es que mi abuelo fue misionero. Es que mi papá es predicador. En ese tiempo había gente que también se creía ya dueño de su salvación. En el mundo también hay gente que se cree dueña de su salvación. ¿Por qué? Porque dice: yo no le he hecho nada a nadie, porque yo no he matado a nadie, porque yo no engaño a mi mujer. Hermanos, va a haber gente que se crea tan pura y tan santa que no va a necesitar a Cristo. Nuestro trabajo es hacerle ver que todos somos pecadores, hermano. Sigamos, ¿qué dice la palabra de Dios? Versículo 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Hermanos, es evidente que hay que hacerle ver a la gente, no solamente de su condición pecaminosa, sino también del destino de los pecadores. El destino de los pecadores es al fuego eterno. Y tanto Juan usa la figura, ¿sí?, alegóricamente, ¿sí?, con esta figura de los árboles, la hacha ya en la raíz de los árboles que se van a cortar, y los árboles que dan fruto malo los van a echar al fuego, a quemarse. Jesús también ilustra lo mismo ilustra Jesucristo allá en Mateo capítulo 7 versículo 19. Dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Versículo 20 del capítulo 7 de Mateo. Vean ustedes cómo el mensaje del Evangelio no es tan simple y sencillo como algunos quieren hacer ver. El mensaje es duro, el mensaje es fuerte. La palabra nos ilustra que ese mensaje son cosas muy duras, muy fuertes. Versículo 10 dice lo siguiente: y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Imagínense, predica esto Juan el Bautista, y entonces la gente le responde a Juan: entonces, Juan, ¿qué hacemos con esto? Recuerden que Juan tenía un testimonio muy fuerte. La gente no había duda que conociera que este hombre era especial, dado que sus papás eran ancianos. O sea, era evidente que era un milagro. Este era un niño, un joven, un hombre milagro. La gente lo sabía. Y cuando él hablaba con hechos. Versículo 11, entonces, respondiendo, él les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Versículo 13 dice: él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Versículo 14, también le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Hermanos, alguien que es digno, ¿sí?, de los frutos del arrepentimiento, manifiesta su arrepentimiento. Alguien que realmente está arrepentido, sus frutos lo van a delatar. ¿Cómo podemos ver? Lucas nos muestra que Juan el Bautista nos da 3 ejemplos. El que tiene 2 túnicas, dele al que no tiene. Hermanos, si tú estás en una condición de dar, la envidia
el egoísmo se quita de ti y llega a ti en tu corazón, no porque alguien te diga tienes que hacerlo. Fíjense algo tan importante que podemos ver en la vida del verdadero cristiano o del que está arrepentido, es que cuando es una persona que ha sido arrepentido, está consciente de su pecado, esa persona da frutos. Y saben algo tan importante, es que hoy en día el falso evangelio nos lleva a creer que tenemos que rellenar una lista, número 1, número 2, número 3, número 4, ya cumplí estos 5 requisitos, ya soy cristiano, o ya me he arrepentido. No. Si no, estaríamos en la misma posición del joven rico, cuando se acercó a Cristo y le dijo, Señor, mira, yo ya palomeé todos estos requisitos, ya merezco, dame lo que me merece. No, hermanos. La lista de cosas son las cosas que por naturaleza después del arrepentimiento mostramos. No lo hacemos para recibir salvación, lo hacemos porque ya somos salvos. Cuando nos arrepentimos realmente, de verdad, hay un cambio en nosotros genuino que empieza a hacer las cosas no por lista, sino por naturaleza, porque ya es parte de nosotros. Y aquí vemos 3 cosas. El que tiene, da. Segundo, el que antes era, era ratero, porque los publicanos cobraban impuestos, pero les cobraban más de lo que debían de cobrar para tomar para su bolsa de ellos. ¿Sí? Entonces eran unos ladrones. El que era ladrón ya no roba más y es exacto con su administración. Y número 3, ¿sí? Los que eran soldados y extorsionaban a la gente y abusaban de su poder, ya no lo hacen, ahora son justos. 3 ejemplos: el que tiene, da; el que roba, es buen administrador ahora; y el que extorsionaba y abusaba de su poder, ya no lo hace ahora. Hermanos, quiero que nosotros vayamos al entendimiento de la palabra de esta forma, como Juan el Bautista enseñó. Eso es lo que nos ilustra a nosotros de un mensaje que ha llegado con exhortación. Ya vamos a terminar. Versículo 15. Cuando el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, versículo 16, vean lo que respondió Juan, diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Versículo 17. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones, vean ustedes, versículo 18, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Y quiero preguntarles a ustedes, ¿qué son las buenas nuevas? Sino el evangelio, hermanos. El evangelista Juan el Bautista nos enseña cómo llevar el evangelio. Número 1, mostrar a la gente un mensaje que los lleve al arrepentimiento de sus pecados. Número 2, enseñarles cuáles son los frutos del arrepentimiento. Número 3, exhortarles de toda forma posible para llegar a la buena noticia que es Jesucristo nuestro Salvador. Hermanos, que hoy sea el mensaje para nosotros, que sea este evangelio, estas buenas noticias, pero con exhortación a los corazones de todos aquellos que escuchen la palabra de Dios. Voy a volver a leer versículo 18. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces, versículo 19, Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías,
mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Hermanos, quiero finalizar con esto. Y esta es la razón por la cual muchos no predican el verdadero evangelio. Porque aunque muchos lo hacen por ignorancia, muchos lo hacen con razón. Porque saben que la palabra de Dios no es fácil de digerir. Que no a todos les va a gustar. Y si bien para nosotros fuera que no lo aceptaran y se fueran, muchos lo van a tener que escuchar completamente. Pero no les va a gustar tanto que va a haber consecuencias en contra de los que predicamos verdaderamente el evangelio. Hermano, que esto no sea una duda para ti para hacerlo, sino una razón para hacerlo con más fuerza, sabiendo que el evangelio requiere de hombres y mujeres valientes, que prediquen en todo tiempo, que exhorten a toda persona al arrepentimiento y que Cristo verdaderamente entre en los corazones de toda la gente. Hermanos, quiero darles gracias por la invitación de poder predicar la palabra de Dios y que sea un mensaje que nos lleve a nosotros a reflexionar. ¿Estamos evangelizando correctamente o estamos vendiendo un evangelio para tener más gente en nuestra iglesia? Hermanos, que el mensaje haya profundizado en su corazón y que no vuelva vacía. Que Dios les bendiga, hermanos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos aprender de tu palabra. Gracias, Padre, por lo bueno que eres con nosotros y lo misericordioso. Ayúdanos, Padre, a llevar tu palabra fiel y verdadera a toda carne, y que ella, tu palabra, sea la que crezca en los corazones de la gente que lo escuche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Te doy gracias. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, y al Eterno al Consolador, unidos todos alaban. Amén. Hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien. También espero que les haya gustado el culto del día de hoy. Como ya sabrán, en esta sección les voy a dar una pregunta y ustedes contestarán por el WhatsApp de la iglesia. La pregunta del día de hoy dice: ¿qué mentira le dijo la serpiente a Eva para que probara el fruto prohibido? La respuesta la podrán encontrar en Génesis 3. No olviden dejar su like y suscribirse y que lo compartan con los demás para que lo puedan ver. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.